Este video es la continuación del anterior, donde hallamos el valor promedio y el área bajo la función x al cuadrado, entre 1 y 2, de manera numérica. En ese video pudimos comprobar que a medida que n aumenta, el área se acerca cada vez más a un único valor, que en ese caso es 7/3. Sin embargo, queda la duda de si existe algún método para encontrar este valor directamente en forma analítica, es decir, sin tener que probar y probar números. La respuesta es sí. El método se llama suma de Riemann, y es lo que vamos a estudiar a continuación. Pero antes de entrar en materia, vamos a resolver el problema que planteamos al final del video anterior, para practicar lo aprendido. El problema pide hallar el valor promedio y el área de la función raíz cuadrada de x, en el intervalo 1 a 4. Tengan en cuenta que primero vamos a hallar el área, por tanto la fórmula que usaremos es esta. Vamos a comenzar con n igual a 3, simplemente para que nuestros x sub y caigan en valores enteros, y no en valores decimales infinitos, y así todo luzca un poco más sencillo. A partir de allí multiplicaremos por potencias de 10, o sea n igual a 3, luego n igual a 30, luego 300, 3000, 30.000 y 300.000. Para n igual a 3, delta x es 4 menos 1, dividido entre 3, o sea 1. Por tanto x sub 1 es 2, x sub 2 es 3, y x sub 3 es 4. Al evaluar estos puntos en la función obtenemos esto, y ahora sumamos los valores, luego el resultado lo multiplicamos por delta x, o sea por 1, así obtenemos esta primera aproximación del área, 5.14626. Fíjense que en la fórmula inicial planteada en el video anterior para el área, cada término estaba multiplicado por delta x, y luego si se sumaban todos los resultados. Pero también podemos factorizar delta x, para obtener esto, lo cual en palabras significa que podemos primero sumar todos los valores, y luego multiplicar el resultado por delta x, ahorrándonos varias operaciones. Para n igual a 30, delta x es 0.1, de donde x sub 1 es 1.1, x sub 2 es 1.2. Hasta x sub 30 que es 4. Luego de evaluar estos valores en la función y sumarlos, multiplicamos el resultado por delta x, donde obtenemos que el área es 4.71646. Al hacer lo mismo para el resto de valores de n, obtenemos la siguiente tabla. Es evidente que el área tiende a 4.6666 infinito, o sea 4.6 periódico, lo cual en formato racional es 14/3. Ahora usando lo aprendido, podemos calcular fácilmente el valor promedio dividiendo el área entre el ancho del intervalo, o sea entre 3, lo cual nos da como resultado 14/9, o 1.5 periódico. Y listo, esa es la solución. Ahora sí vamos al grano. Primero, vale la pena repasar dos temas introductorios, el primero relacionado con sumatorias, y el segundo con límites al infinito de funciones racionales, para luego sí poder resolver la suma de Riemann analíticamente sin problemas. Comencemos por revisar algunas fórmulas de sumatorias. En primer lugar, miremos cómo se interpreta la notación de una sumatoria. Supongamos que tenemos este problema. En palabras, esto se lee, sumatoria desde i igual 1 hasta 4, de i dividido entre i más 1. La variable de la sumatoria es i. Ahora fíjense en esta expresión, que recibe el nombre de sucesión, o sea la sucesión asociada a la sumatoria, a la cual llamaremos a sub i, y que se puede entender, en términos sencillos como una función pero de variable entera, es decir una función que solo puede asumir valores enteros. En este caso, la sumatoria dice que esos valores serán todos los enteros, desde 1 hasta 4, o sea 1, 2, 3 y 4. Entonces debemos reemplazar cada valor en la sucesión. Si reemplazamos el primer valor, 1, obtenemos que a sub 1 igual a 1 dividido entre 1 más 1, o sea 1 medio. Si reemplazamos 2, a sub 2 es igual a 2 dividido entre 2 más 1, o sea 2/3. Y haciendo lo mismo con los otros dos valores, generamos esta secuencia de números. A continuación la sumatoria, como su nombre lo indica, simplemente lo suma, para llegar a este resultado. Vamos con otro ejemplo. Se lee como, sumatoria desde 1 hasta 100 de i. Hay una simpática leyenda respecto a este problema, que le atribuye su solución a Carl Gauss. La leyenda cuenta que siendo un niño de apenas 6 o 7 años,
cuando el profesor de matemáticas los puso a sumar los números enteros de 1 hasta 100, Gauss, en vez de sentarse a resolver el problema mediante sumas como todos los demás niños, se dio cuenta que se forman 50 parejas cuya suma es en todos los casos la misma, 101. Por tanto tenemos 50 veces 101, o sea 5050. Así Gauss resolvió el problema en menos de 5 minutos, cuando los demás niños requerían horas. Si queremos generalizar este problema para presentarlo como una fórmula, tenemos que observar que 50 es la mitad de 100, y 101 es 100 aumentado en 1, y no es casualidad, es causalidad. Por lo tanto, si llamamos n al límite superior de la sumatoria, la fórmula nos queda así, lo cual resolviendo la multiplicación se puede reescribir como. Ahora podremos entender esta otra fórmula sin problema. Sumatoria desde 1 hasta n de 1. Esta sumatoria da como resultado n, porque como la secuencia, a sub y es constante, entonces todos los términos dan 1, lo que significa que al final estamos sumando 1, más 1, más 1, más, así sucesivamente, n veces, o sea n veces 1. Por ejemplo, ¿cuál es el resultado de la sumatoria en pantalla? La sucesión es 2 dividido entre n, pero como la variable de la sumatoria es i, entonces la sucesión es constante, por lo tanto, todos los términos darán lo mismo. 2 dividido entre n, de ahí que el resultado es n veces 2 dividido entre n, o sea 2. De igual manera tenemos estas otras fórmulas para la sumatoria de i elevado al cuadrado, i al cubo, etc. Por otra parte, podemos deducir estas otras dos propiedades de linealidad. La propiedad S5 es consecuencia de factorizar la constante c, y la segunda, S6, simplemente se cumple al reordenar los términos, o sea que es una consecuencia de aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la suma de números reales. Si aplicamos la propiedad S5 al ejemplo anterior, podemos resolverlo más fácilmente, porque como 2 dividido entre n es constante, puede salir a multiplicar, y nos queda la sumatoria de 1, que da como resultado n de acuerdo a esta fórmula, para luego simplificar, con lo que llegamos a la misma respuesta. Ahora, vamos a hablar de límites al infinito de funciones racionales, porque son los que se aplican aquí. Tengan en cuenta que cuando se dice x tiende a infinito, esto significa que la variable x asume valores cada vez más y más grandes. A continuación veamos ejemplos de funciones racionales. Y ahora, algunos ejemplos de funciones que no son racionales. Para comenzar, supongamos que tenemos el siguiente límite. Recordemos que una forma de resolver límites es numéricamente, probando con diferentes valores que se aproximen cada vez más al valor al que tiende la variable, o sea que en este caso podemos dar a x valores cada vez más grandes. Intentémoslo. Es evidente que la función tiende a 0.2, o sea un quinto, cuando x tiende a infinito. Veamos ahora el método analítico para resolver este límite y obtener el mismo resultado anterior directamente. El método consiste en dividir el numerador y el denominador, término a término, entre la variable con la mayor potencia del denominador, o sea entre x al cuadrado en este caso. Para entender el siguiente paso, necesitamos deducir una fórmula. ¿Qué sucede con el límite al infinito de 1 dividido entre la variable elevada a una potencia positiva cualquiera, p? Se puede analizar este límite numéricamente como hicimos antes con otros límites, y si lo intentan, podrán comprobar que siempre tiende a 0, porque la variable está dividiendo, no importa el valor que asignen a p, mientras se respete la condición, o sea que p sea positivo. Ahora si continuamos con el límite. En este primer término del numerador simplemente simplificamos, y obtenemos como resultado 2. En el segundo término, se simplifican las variables y obtenemos 3 dividido entre x. Pero aplicando la fórmula L1, esto tiende a 0 cuando x tiende a infinito, por tanto esto da 0. Como en este tercer término no hay nada que simplificar, entonces al aplicar directamente L1 esto da 0. Ahora en el denominador, al simplificar el primer término queda 10, y el otro término no se puede simplificar, entonces le aplicamos L1 directamente convirtiéndolo en 0. En conclusión nos queda 2 sobre 10, o sea un quinto,
el mismo resultado obtenido antes numéricamente. Podemos seguir probando con otros ejemplos de funciones racionales. Veamos este. Aquí dividimos arriba y abajo entre t elevado al cubo, y después de simplificar y aplicar L1, los dos términos del numerador se reducen a 0, y en el denominador nos queda 1 del primer término, o sea 0 dividido entre 1, lo cual es 0. Nuestro objetivo es llegar a unas conclusiones generales que puedan abarcar todos los casos de límites al infinito de funciones racionales, y agruparlas en 3 posibles resultados. Pero antes, necesitamos recordar este concepto. Se llama grado de un polinomio a la máxima potencia de la variable en el polinomio. Por ejemplo, en la función racional que acabamos de resolver, el grado del polinomio del numerador es 1, y el grado del polinomio del denominador es 3. Para generalizar, si llamamos p de x al polinomio del numerador, y q de x al del denominador, podemos escribir una función racional, así. Entonces, el primer caso se tiene cuando el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador, como en el último ejemplo que resolvimos. La conclusión es que si se cumple esta condición, siempre, el resultado será 0. En el segundo caso, los grados de ambos polinomios son iguales. Aquí el resultado consiste en tomar el coeficiente del primer término de cada polinomio, por lo tanto el resultado es a sub m dividido entre b sub n. Y lo pueden comprobar con el primer límite que resolvimos. Como el grado de ambos polinomios es igual, o sea 2, tomamos el coeficiente del primer término en el numerador, eso es 2, dividido entre el coeficiente del primer término del denominador, que es 10, y así obtenemos el mismo resultado, 1/5, o 0.2. Y finalmente consideramos cuando el grado del polinomio del numerador es mayor que el del denominador. En este caso siempre ese límite tenderá a infinito, o en otras palabras, esa función racional crecerá indefinidamente cuando x tiende a infinito. Habiendo estudiado este par de herramientas analíticas, sumatorias y límites al infinito de funciones racionales, ya estamos en capacidad de entender la suma de Riemann. El ejemplo que vamos a solucionar es el mismo del video anterior, es decir, encontrar el área bajo la función x al cuadrado, entre 1 y 2. Ya sabemos que el resultado es 7/3, pero ahora queremos llegar a la misma respuesta, no numéricamente, sino directamente en forma analítica. En el video pasado vimos que el primer paso consiste en dividir nuestro intervalo en una cantidad de partes iguales, a la cual llamaremos n. Supongamos que n es 5, entonces el ancho de cada parte, al cual llamaremos delta x, es 2 menos 1, dividido entre 5, 1/5, o 0.2 en formato decimal. El paso 2 consiste en encontrar los 5 valores diferentes obtenidos al dividir el intervalo en esa cantidad de partes. Para hallarlos, tomamos el límite izquierdo del intervalo, que es 1, y le sumamos y veces delta x. De esta manera, para igual a 1, x sub 1 es 1 más 1 multiplicado por 0.2, o sea 1.2. Si y es 2, entonces x sub 2 es 1 más 2 multiplicado por 0.2, lo cual da 1.4. De igual manera x sub 3 es 1.6, x sub 4 es 1.8, y x sub 5 es 2. En el paso número 3 podemos ver que el objetivo es, en términos gráficos, hallar una aproximación al área bajo la función en el intervalo, formando un rectángulo en cada subintervalo, luego hallando su correspondiente área, y sumando todos los resultados. Por eso, lo que tenemos que hacer ahora es evaluar los x sub y en la función f de x, pues esto nos da la altura de cada rectángulo, y luego multiplicamos cada resultado por delta x, es decir por la base del rectángulo, de donde obtenemos cada área individual. El paso 4 es sumar todos estos resultados, o en términos gráficos, sumamos todas las áreas. Así obtenemos que nuestra primera aproximación al área, con n igual a 5, es 2.64. Fíjense que es una aproximación, porque estas esquinas en color violeta no pertenecen al área bajo la curva, entonces sobran, o sea que esa área violeta es el error de la aproximación. Si repetimos los mismos pasos, pero ahora para 10 divisiones, en el primer paso, delta x es 0.1. En el paso 2 obtenemos estos 10 valores para x. Ahora reemplazamos cada valor en la función, luego lo multiplicamos por delta x, y finalmente sumamos todos los resultados,
para obtener esta segunda aproximación al área, 2.485. Por favor, comparen el error de esta aproximación con respecto al del anterior, en otras palabras, comparen la magnitud de las dos áreas en color violeta. Vamos a repetir los pasos una última vez, pero dividiendo el intervalo en 50 partes, porque aquí se hace evidente, a partir de la gráfica, que el resultado de esta aproximación es mucho mejor con respecto a los dos intentos anteriores, es decir, se hace evidente que aquí el área violeta es mucho menor. Así, luego de repetir todos los pasos, concluimos que el área aproximada para n igual a 50 es 2.3634. La gran conclusión es que a medida que n aumenta, el error se hace cada vez más pequeño, o en términos matemáticos, tiende a cero, por eso el valor exacto del área se halla mediante el límite cuando n tiende a infinito de este algoritmo. Entonces, para pasar de aquí al método analítico, basta con volver a ejecutar los pasos anteriores pero sin reemplazar n, es decir, trabajando con n en forma algebraica. Veamos. Paso 1. Hallar delta x, 2 menos 1 dividido entre n, o sea 1 dividido entre n. Paso 2. Hallar x sub i, 1 más, y multiplicado por delta x, pero delta x es 1 sobre n, entonces reemplazando y simplificando, obtenemos esto. Paso 3. Evaluamos f de x en la secuencia x sub i obtenida, lo que significa evaluar este binomio cuadrado. De esta manera, y luego de simplificar llegamos a este resultado. Ahora lo multiplicamos por delta x, o sea por 1 sobre n, para obtener esta expresión. Paso 4. Aplicamos la sumatoria al resultado anterior. Aquí podemos simplificar esta expresión usando las propiedades de sumatorias, es decir, las fórmulas S0 hasta S6 que estudiamos hace un rato. Al aplicar S6, separamos la sumatoria original en 3. Ahora usamos S5, lo que significa sacar las constantes de cada sumatoria a multiplicar. Aquí reemplazamos la fórmula S0, de donde la sumatoria se reduce a n. En la segunda, aplicamos S1, o sea la de la leyenda de Gauss. Y en la tercera recurrimos a la fórmula S2. Si simplifiquemos un poco, y luego de expandir y resolver todas las operaciones algebraicas, obtenemos estas tres funciones racionales. Paso 5. Este paso es nuevo, porque en los casos anteriores n era fijo, en cambio aquí asumimos que n crece indefinidamente, lo que equivale a evaluar el límite cuando n tiende a infinito del resultado anterior. Por eso, es justo aquí donde aplicamos los límites al infinito de funciones racionales que estudiamos antes. El primero es constante, por lo tanto tenemos el límite de una constante, lo cual es la misma constante. En el segundo, tenemos una función racional donde el grado de ambos polinomios es igual, entonces el resultado es el coeficiente del primer término en cada polinomio, o sea 1 dividido entre 1, lo cual es 1. Y en el último término lo mismo, ambos polinomios son de grado 2, entonces el resultado de ese límite es 2 dividido entre 6, o sea 1/3. Finalmente, el resultado es 2 más 1/3, o sea 7/3. Si recapitulamos el método anterior, para plantearlo en forma general, podemos comenzar por llamar a y b a los límites del intervalo. Por lo tanto, el primer paso es hallar delta x, con esta fórmula. El paso 2 es hallar la sucesión x sub i con esta fórmula, la cual es casi evidente a partir de los ejercicios que acabamos de resolver. El paso 3 consiste en evaluar la función f de x en x sub i, y luego multiplicar el resultado por delta x, de donde obtenemos esto en forma general. En el paso 4 aplicamos la sumatoria al resultado anterior. Y finalmente, el paso quinto consiste en aplicar el límite a la sumatoria anterior, y voilà. Obtenemos la fórmula general para la suma de Riemann. Para cerrar este video, primero revisaremos lo aprendido, y por último propondremos un ejercicio con el fin de aplicar lo estudiado aquí. Primero, hemos revisado el método analítico para resolver la suma de Riemann,
o sea para hallar el área bajo una función en un intervalo. Segundo, para resolver el problema de la suma de Riemann tuvimos que revisar dos temas importantes, sumatorias y límites al infinito de funciones racionales. En ambos casos dedujimos algunas fórmulas y propiedades, y al final vimos cómo se aplican estas herramientas para solucionar el problema propuesto. Tercero, hemos sugerido aquí, de manera implícita, un método que nos puede ayudar a resolver un buen número de problemas analíticamente cuando lucen muy complejos. El método consiste en resolver primero algunos problemas particulares en forma numérica, con el fin de deducir así cuál es el procedimiento o secuencia de pasos, junto con las operaciones que conducen a la solución. Así se llega finalmente a la solución analítica del problema, realizando el mismo procedimiento y las mismas operaciones, pero sin reemplazar algunas variables claves por valores numéricos, es decir, operando con estas variables en forma algebraica. En este caso, esas variables son n, e, i. Cuarto, la suma de Riemann es un interesante ejemplo de pensamiento matemático, donde un problema se resuelve dividiéndolo en partes. Primero obtuvimos una aproximación a la solución, planteando una sumatoria que conduce a un resultado aproximado, pero al observar que el error de esta aproximación tiende a cero a medida que n aumenta, encontramos que la solución exacta consiste en aplicar el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria anterior. Y por último, aquí está el problema. Se trata de hallar el área bajo la función 1 más 1 medio x, en el intervalo entre 0 y 2. En este video hemos aplicado el método de suma derecha, pero en el próximo, comenzaremos por resolver este ejercicio por los dos métodos, suma izquierda y derecha, ambos de forma analítica, y además estudiaremos el concepto de antiderivada, es decir, el camino rápido y sencillo para resolver integrales y sus aplicaciones en la vida real. Gracias por su atención.